Durante el reinado de Isabel II, que recordemos es de 1833 hasta 1868, se da una apertura hacia el liberalismo tanto económico como político en España. Se intentan seguir a países como Inglaterra, Francia o Alemania en sus modelos de liberalismo. Además, se estaba dando la segunda revolución industrial. En España, la base de la economía era la agricultura, por lo tanto era una economía agraria, latifundista y de bajo rendimiento. En este momento fue cuando los liberales trataron de hacer evolucionar España y cambiar esto, hacer que pasase a ser una economía industrial, una economía fuerte, que el rendimiento de las tierras fuese mayor y que las tierras perteneciesen a más gente y no fuesen grandes latifundios que no fuesen bien aprovechados. Sin embargo, debido a la falta de interés, a la falta de inversiones y a otro tipo de aspectos, esto nunca se llegó a dar y al final la industrialización fue un proceso lento, el avance de España también, por lo tanto España pasó a ser un país en subdesarrollo. Ahora vamos a hablar de las desamortizaciones y lo primero, ¿qué eran las desamortizaciones? Las desamortizaciones eran la expropiación de tierras por parte del Estado, bueno, de tierras y de bienes por parte del Estado para así sacar un rendimiento a ese dinero. Digamos que yo tengo un campo y yo puedo ser un ayuntamiento, la iglesia o una orden militar. Pues lo que hace el Estado es quitarme esa tierra, él se queda con la tierra y luego la vende en una subasta pública y así saca dinero y a partir de eso puede financiar otro tipo de cosas. Bueno, ¿por qué se dan las desamortizaciones? Se dan por el sistema de propiedad, que es un sistema desequilibrado. Estaban todas las tierras en el poder de la nobleza, en el poder del clero o en el poder de ayuntamientos. Muchos de los campesinos eran jornaleros, es decir, eran trabajadores que tenían un salario durante un periodo corto, no tenían tierras propias. Además, se daba el caso de que las tierras de la iglesia o de los ayuntamientos eran inalienables. ¿Qué es esto? No podían venderse porque tanto los alcaldes como los personajes de la iglesia no tenían el poder suficiente como para negociar con estas tierras. Además, en el caso de la nobleza se daba otra situación y era la de los mayorazgos. Por esto, no se podían vender las tierras ya que tenían que ser pasadas al hijo mediante la herencia. Es así que se dan diferentes reformas agrarias para intentar liberalizar el mercado de la tierra. Ya durante las Cortes de Cádiz se suprimieron los mayorazgos y los regímenes señoriales. Más tarde, los liberales llevaron otro tipo de reformas del estilo como la supresión de los mayorazgos en 1836, la abolición del régimen señorial en 1837 y las desamortizaciones a partir de 1837. La primera de las desamortizaciones fue la de Mendizábal, desde 1837 hasta 1849. Esta inició durante la regencia de María Cristina, que recordemos es de 1833 a 1840. Afectó principalmente al clero regular, y es que en 1835 ya se disolvieron órdenes religiosas, excepto aquellas que estuviesen dedicadas a la educación o al cuidado de enfermos. El objetivo de esta desamortización: tener la hacienda, ganar dinero para la guerra que se estaba librando contra los carlistas, castigar a la iglesia por su apoyo al carlismo, generar un grupo de liberales que además poseyesen tierra y mejorar la explotación de las tierras. Es así que los conventos y otro tipo de propiedades de la iglesia fueron expropiados y pasaron a ser bienes nacionales que posteriormente se vendieron en subasta pública. Los beneficiados de esta desamortización fueron gente con títulos de deuda pública a los que se les pagó con tierras, los burgueses que compraron tierras porque eran los que tenían dinero y propietarios agrícolas que compraron aún más tierras. La segunda desamortización fue la del general Madoz, desde 1855 hasta 1867. Esta comenzó durante el bienio progresista, que recordemos desde 1854 hasta 1856. Esta consistió en vender el resto de propiedades que quedaban, que no se habían vendido de la iglesia, y también se vendieron propiedades de órdenes militares y propiedades de los ayuntamientos. El objetivo de estas desamortizaciones fue diferente. Este era amortizar la deuda del Estado, equilibrar el presupuesto y financiar obras públicas, sobre todo ferrocarriles. Las consecuencias de las desamortizaciones no fueron totalmente las esperadas. Es verdad que se logró que se comenzase a cultivar extensiones de terreno que antes no se habían cultivado. Sin embargo, no se hizo una repartición justa de las tierras, ya que se podrían haber entregado tierras a los campesinos, que al final eran quienes las iban a trabajar. Si se les hubiesen dado a los campesinos, estos hubiesen obtenido poder adquisitivo, pero no fue así. Por lo tanto, no cambió la estructura de la propiedad, cambiaron los poseedores. Pasa de ser la iglesia a gente con dinero, pero al final las clases populares no tenían tierras y, como he dicho, los compradores fueron las clases ricas. Los campesinos perdieron el uso de las tierras comunales,
Esto supuso que muchos emigrasen a las ciudades o se convirtiesen en jornaleros. La Iglesia perdió gran parte del patrimonio histórico, artístico y de otras índoles que poseía. Y los municipios perdieron su principal fuente de ingresos, ya que las tierras comunales dejaron de existir. Esto, en cierta manera, explica el apoyo del bajo clero y del campesinado al carlismo. Es verdad que se logró reducir la deuda estatal. Sin embargo, la agricultura siguió sin tener grandes innovaciones en este periodo. El desarrollo industrial no se vio afectado, es decir, siguió siendo bastante lento, y se dieron diferentes crisis de subsistencia debido a que seguía siendo una baja producción con bajo rendimiento.